Gracias por continuar con nosotros. Se integran al equipo don José Ramón Rodríguez, reverendo pastor, amigo, admirado pastor José Ramón Rodríguez, y don Gregory Cabral, nuestro ex hermano Gregory Cabral, Gregory Cabral Paniagua. Muy buenos días, muy buenos días. Como cada día, nosotros iniciamos esta parte del programa con la voluntad divina de Dios, haciendo un ejercicio responsable de comunicación, como es nuestra costumbre. Lo hacemos a través de Voz Media Network, Canal 85, plataforma de Claro TV, de Win TVO, de YouTube Live, para compartir con todos los dominicanos latinoamericanos en el mundo. Voz Media Network, Canal 85, ejercicio responsable de comunicación. Compañero, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días, señores. Siempre es un placer estar aquí y que ustedes nos concedan el privilegio de entrar a sus casas a través de estos medios. La Biblia asigna la responsabilidad a los padres y a las madres de la crianza de los hijos. Dios ha establecido un vínculo tan especial en la familia que es responsabilidad de los padres la crianza y la formación de los hijos, no de los abuelos, no de los tíos, no de los maestros, no de la niñera, no de los vecinos, es de los padres. De hecho, lo que dice Efesios capítulo 6 es: Padre, educad a vuestros hijos en el Señor. Yo creo que la República Dominicana requiere hoy más que nunca que los padres asumamos la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos, porque lo que la sociedad dominicana y el mundo en sentido general le está ofreciendo es una sociedad diluida, donde los valores absolutos no están. La familia es el seno de formación donde Dios ha dado la responsabilidad de que los valores más fuertes sean sembrados en la familia. Mi oración es que nosotros, como cabeza de hogar, asumamos la responsabilidad de que a nuestros hijos los formamos nosotros. La escuela nos ayuda en la formación académica, pero en la formación de valores, convertirlo en hombres y mujeres útiles a la sociedad es responsabilidad de nosotros. Así que hoy yo quiero desafiarte a que piense en eso y que busquen la fortaleza que solo Dios puede dar para que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos, se conviertan en ciudadanos respetables a los cuales nunca tengamos que bajar la cabeza por ello. Oro para que las familias afectadas por cualquier situación donde la angustia, el dolor, la desesperación pueda estar presente, el Espíritu de Dios le anide, y sobre todo en estos días, que puedan sentir de parte de Dios la fortaleza y la entereza para enfrentar con gallardía cualquier situación. Porque la República Dominicana no va a irse del lugar y ninguno de nosotros va a dejar esta nación. Y yo creo que se hace necesario que la solidaridad sea expresada en cualquier manera entre los dominicanos y las dominicanas. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Amén. Bien, en el segmento pasado quedamos pendientes, Viviano, de un tema adicional atípico. Antes de que mis compañeros participen en el debate de los temas fundamentales de la nación y este tema esencial que es el caso Senasa y ya la judicialización del mismo, que espero los compañeros tengan también alguna opinión en la mañana de hoy. En la semanal quedamos pendientes de algún tema. Bueno, no, al presidente le preguntaron precisamente del caso Senasa. La pregunta fue en la dirección de cómo él se sentía, pero además se le preguntó su opinión sobre este tema. Entonces el presidente se limitó a decir que ya la ciudadanía conocerá sobre este tema a través del órgano correspondiente, que es el Ministerio Público. Y sobre eso dio una respuesta breve
acerca de este caso que la tenemos ahí en Q para conocerla, lo que dijo el presidente al respecto. Público y todo el mundo estará informado. Yo lo dije ayer como me sentí. Muy buenas tardes, señor presidente. Franklin Trinidad de los comentarios. Tendría dos preguntas. La primera es si la razón por la que se va a retomar el Festival de Presidente sería por la información que dio el ministro de Turismo, que se dinamizó con el concierto de Bad Bunny, el turismo, de más de 14,000 turistas visitaron la República mediante ese concierto. La expresión del presidente que se había Inmediatamente concluye la pregunta, ahí viene la respuesta. Dale un chip para atrás, filial. Es la pregunta anterior. Perfecto. Mira, el presidente quería... Que respecto del mensaje del pastor, que es coincidente, José Ramón, con un abordaje que hicimos al principio. Me identifico plenamente programa, con ese comentario. Que Viviano trajo ese tema de la necesidad de que la familia retome el rol de líder de familia. Sí, sí. Y de que el Estado se involucre más. Avísame, Philly, por favor. El Estado se involucre Lo tenemos más. en Q. El presidente en algún momento tiene que sentirse afectado. Claro que tiene que sentirse afectado. Y porque ese amigo Jacín era de la familia. Se lo digo yo, que estuve ahí. Hay 2 o 3 personas que yo conozco la intimidad y cercanía del presidente con ellos. Y uno de ellos es Jacín, Santiago. Otro, persona de mucha intimidad, así de empresarios del sector externo. Que todo esto ha explotado. ¿Cómo se siente Luis Abinader con esta situación? Muchas gracias. Yo repito que sobre ese tema que está en la justicia es un tema que ya nosotros nos expresamos ayer de acuerdo a a lo que debíamos de hacer y lo que debíamos de decir, y durante todo el tiempo a lo que debíamos de hacer acerca de la disposición. El doctor Jacín desde aquí decía que no había tal situación. Condiciones que teníamos todos los en junio la información que y los jueves daba declaraciones a los medios de comunicación. Claro. Yo particularmente me identifico con esa política, porque si bien es cierto que mucha gente dice, bueno, que el presidente se está exponiendo demasiado, pero a la vez el presidente de la República evita las especulaciones, porque ciertamente es un encuentro donde cada quien pregunta lo que quiera y sobre temas diferentes. Entonces, el presidente de la República... Que todo esto ha explotado. ¿Cómo se siente Luis Abinader con esta situación? Muchas gracias. De los funcionarios que también pues, pueden expresar y clarificar cosas que están ahí que el pueblo se pregunta. Para mí particularmente es una iniciativa positiva. Tenemos ya en Q la respuesta del presidente. Adelante, Filipe. Yo repito que sobre ese tema que está en la justicia es un tema que ya nosotros nos expresamos ayer de acuerdo a a lo que debíamos de hacer y lo que debíamos de decir, y durante todo el tiempo que se trate este caso yo creo que todas esas informaciones van a salir a la luz pública, especialmente por el Ministerio Público, y todo el mundo estará informado. Yo lo dije ayer como me sentía. El presidente también hizo un anuncio ahí que lo vi como fuera de lugar con el tema del transporte de la Avenida Independencia, Viviano. Sí, claro, no, se anunció, el presidente lo anunció y le pasó la palabra al ministro de la Presidencia, el ministro Paliza, para que ofreciera los detalles, y se refiere a que en los primeros días del mes de enero entrará en operación un nuevo corredor de transporte en la Avenida Independencia. Me imagino que eso lo va a manejar Juan Ubiere porque esa ruta es de él, de Los Conchitos, porque la verdad que esa sí es una ruta que necesita un corredor, porque yo les voy a decir una cosa, en el caso de la Núñez de Cáceres se nota la diferencia con el corredor operando respecto de los carritos de concho. Perfectamente. Aunque han permitido la incorporación de todos estos motoristas
que han hecho 20 paradas en la calle ahora y son los alimentadores del corredor. Ese es un tema muy amplio, el de los motoconchistas, un tema que necesita 1, 2 o 3 programas para tratarlo, porque es un tema amplio, pero interesante y a la vez preocupante. De verdad que sí. Entonces, todos estos los corredores está establecido en la ley 6317, que entiendo yo, es una de las leyes más completas. Yo lo que entiendo es que no se... La que maneja el Fitran. Claro, no se está... No, esa es la ley que crea el Intran. La 63. Sí, la 6317. Pero el corredor viene de la mano del Fitran. Sí, pero eso de los corredores está establecido en la ley y para eso también se hacen estudios previos. Lo que yo entiendo que la ley no se está pero eran aplicando. como 12 corredores que se iban a incorporar en el... Pero lo de los corredores prácticamente ha sido un fracaso. Bueno, si se un fracaso, porque donde está funcionando, y yo creo que la referencia que hace el patrón es cierto, todo el que vivió la Núñez antes de y después del corredor sabe. El asunto es el torpedeo, es que luego, y sobre todo Antonio Marte, luego de haber entrado, se dio cuenta de que él no iba a tener todos los beneficios que él quería y que creía que iba a obtener, y él mismo lo está saboteando. Y que se sepa. Eso es una denuncia muy, muy seria. No, pero lo que él dice es real. No, pero es real lo que él dice. Que él está saboteando, claro. Eso debe saberlo la autoridad. Claro. Si lo sabe José Ramón, lo sabe Viviano, yo no lo sabía. Entonces, la autoridad tiene que saberlo. Porque la realidad es que la gran necesidad del país... Vayan a Santiago, señores, para que ustedes vean. Pero vean las entrevistas, las últimas entrevistas que don Antonio Marte da al respecto, para ustedes darse cuenta de que el sabotaje está confeso en sus labios. Pero fíjate, por ejemplo, en el corredor de las Núñez de Cáceres, tú te encuentras con un solo tipo de autobús, que es un autobús mediano, en una ruta prácticamente corta. Entonces, ¿qué pasa? La periodicidad de ese paso del autobús es muy larga. Entonces, por eso es la necesidad de los motoconchistas. Entonces, tú no haces nada con establecer un corredor queriendo modernizar el transporte cuando saca los carritos de tartalado, entonces entran los motoconchos. En cada esquina de la Núñez de Cáceres hay una parada de motoconchos. Haciendo lo que le da la gana. De haitianos, transportando gente sin ningún tipo de seguridad, sin seguro ni nada, y haciéndolo en vía contraria, haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿qué beneficio te brinda ese corredor que no sea el mismo desorden que existía antes, magnificado ahora por los motoconchos? Realmente, entonces, no ha servido prácticamente de nada. Realmente no menos está... tapón, quizás. Sí, eso es. Quizás. ¿Y el desorden que hay ahí? Lo que pasa es que el tema de los motoconchistas, como le dije, es un tema indetenible, a menos que el Estado, el órgano que rige esta parte, se ponga en serio en eso, que no es un solo, ¿verdad? Porque tiene que ser una coordinación. Intran, DGCET, impuestos internos, para el asunto de la regulación impuestos de que... internos esencialmente, claro. Sí. Pero en el caso del Intran ha engañado a los motoristas 2 veces. ¿En qué sentido? Pero yo vi filas para buscarle un registro y le ponían de que un chalequito con un número que tenían que tenerlo también. No, porque eso es un invento que se hace cada cierto tiempo. Y aquello fue un robo, le cobraron dinero. Ahora están saliendo de nuevo, que es un segundo engaño, a lo que yo me refiero engaño, de que con la homologación de un casco que tiene que estar certificado, que detrás de esa homologación del casco lo que hay es un negocio. Obligar a los motoristas que tengan un casco certificado, un casco protector, él y el pasajero, certificado. ¿Quién es que está importando esos cascos? ¿Quién es el que trajo esos cascos? Primero, la ley establece que tanto el conductor como quien le acompaña debe llevar el casco. Ajá. Pero primero hay que tratar de que se use el casco. Después que la gente se concientice, entonces usted puede establecer que se use un casco que verdaderamente es que el problema te hoy proteja de los la vida. No es el casco. Tú diste en la Diana ahorita, claro. Impuestos internos. ¿Tienen matrícula los motores? Creo que fue Gregory que dijo,
montan un paquete de gente sin seguro. Tú tienes un accidente y el seguro suyo. A mí me chocó un motorista allí en la esquina subiendo por ahí por el Club Los Prados. ¿Y qué pasó? Patrón. ¿Quiénes son los sus primeros papeles, que andan sin sus casa? papeles. No tiene. ¿Usted sabe Los policías. dónde nace la situación real? Los motores, las motocicletas llegan aquí en piezas, se arman, entonces no tienen matrícula. ¿Qué hace la compañía que vende la motocicleta? Tú vas a comprar una motocicleta, te la venden, te dan un papel, un recibo, y tú vas pagando. En lo que tú pagas, que te ponen Esos 100 un pesos pago, semanales se que termina pagan, la o 100 pesos motocicleta y diarios. nunca tú llegas a tener los papeles. Mira, lo de armar los motores por pieza, ya eso pasó, ¿eh? Ahora son los motores chinos que llegan enteros. Completo. Lo que creo que pasa con el asunto de la placa es que no se la emiten hasta que el tipo no paga completamente el motor. Sí. Es lo que entiendo. Y como dice Viviano, cuando termina de pagar el motor, porque creo que son 100 pesos diarios que pagan. Cuando viene a ver, Ese motor sale como por 500,000 pesos. Sí. Porque es un negociazo que ellos tienen ahí, porque se lo dan prácticamente con nada. Entonces tú ves dos personas que andan en un motor, regularmente militares, policías, que van a la parada de los motoconchos con un verifón a cobrar eso y le emiten un recibito. Entonces, yo he visto eso muchas veces. ¿dónde está una modalidad, que se está dando, que hay que prestarle atención, y atención a esto que voy a decir, visto por mis ojos y confirmado. En la parte de la Lincoln donde está el dominico americano, en ese sector que hay de Mata Hambre, allá hay una parada de motoconchista no visible, sino en una de las calles perpendiculares. Y allá hay una parada de motoconchistas azuanos muy cerca del dominico. Y la modalidad es interceptarte y chocarte. Cuando te chocan, entonces sale la trulla y te arropa y te acorrala en busca de dinero. Eso se está haciendo. Y es algo que lo hacen en el día, a plena luz del día, sin ningún tipo de control de nada. Y eso está pasando ahí. Bueno, en ningún país desarrollado del mundo hay motoconchistas. Hasta que eso no desaparezca, nosotros por no eso vamos yo creo que la implementación de los corredores, que fue como iniciamos el tema, exactamente, es fundamental y trascendente, como la extensión del metro, la extensión del teleférico y el monorriel que van a poner. Claro, lo apoyamos. claro. Ahora, si no van a tocar el cáncer, porque pueden montar todos los demás proyectos, pero si no van a tocar el cáncer, porque ¿a dónde estuvo el defecto? No, porque ha crecido más. ¿A dónde estuvo el defecto? Que Leonel Fernández, cuando comenzó el metro, anunció que iba a haber un sistema alimentador del metro, porque la gente no llega al metro solo, tiene que llegar de alguna manera y no va a llegar caminando. Rutas alimentadoras. Rutas alimentadoras, no la montaron nunca, y ese espacio, ese vacío que generó el no poner los vehículos alimentadores al metro, organizado, estructurado en función de rutas bien establecidas, la han ocupado los motoconchos. Ahora denle un poquito atrás. ¿Dónde operaban los motoconchos? En la zona rural. En la zona rural y en los barrios adentro. Sí. ¿Dónde están ahora? En el centro en de la las ciudad. principales avenidas del centro de la Señores, ciudad. Eso hay que atacar. Punta Cana es un desastre. Ah, lo vi. Un desastre, Sí, sí, Punta Cana. Lo vi. Y la mayoría son, ¿sabe qué? Haitianos. Señores, vamos de inmediato al comentario de nuestro buen amigo, el reverendo pastor José Ramón Rodríguez. Buenos días, señores. Gracias por estar ahí. Miren, perdón. Yo soy parte de una generación donde la lealtad se premiaba. Una de las herencias buenas de la izquierda dominicana era que cuando había una incursión y caía preso
dos compañeros. El de mayor rango asumía la responsabilidad y descargaba absolutamente a la otra persona. Y la razón fundamental era porque el que no estaba fraguado en la lucha, podía delatar al movimiento. Y por el temor a la delación, se le garantizaba que el de mayor formación asumiera la responsabilidad, porque a carta cabal había la seguridad de que no iba a exponer el movimiento. Esa lealtad, nosotros como país necesitamos volver a verlo en las relaciones de los socios, aún en la maldad. Lo que nosotros hemos visto desde el 2020 para acá, con los acuerdos que el Ministerio Público hace con los imputados en algunos de los casos más sonoros de corrupción, la famosa delación premiada, no es más que una muestra de la deslealtad. Y si tú te asocias con alguien para hacer el bien o para delinquir, debe tener la gallardía y la responsabilidad de asumir el riesgo y el costo de tu participación. Y que sean las autoridades, mediante los mecanismos de investigación, que establezcan la culpabilidad de segundo, no que tú, de manera irresponsable y buscando salvar tu pellejo, porque no es por un asunto de adecentamiento, ni porque tú te arrepientes de haber cometido el delito del que se te imputa, y que frente a la sociedad y frente a tu familia, tú estás pidiendo perdón y asumiendo tu responsabilidad. No es eso. El Ministerio Público te da la oportunidad de ser desleal porque te premia. Te deja quedarte con una tajada de lo que sustraíste a cambio de vender, de delatar a quienes contigo se asociaron para la acción incorrecta. La izquierda nos enseñó que cuando tú eres responsable de tus actos y no involucras a nadie más. Y podían matarte, te torturaban, pero no te sacaban vinculación alguna de otras personas porque era parte del código moral, la lealtad. Hoy día, desde que el Ministerio Público te hace presión e inmediatamente comienzas a cantar y comienzas a involucrar a otros. En los países donde la delación premiada se da, posiblemente los niveles de desarrollo son diferentes. Aquí, la delación premiada es un sálvese quien pueda. Y hoy nosotros estamos asistiendo a la muerte de la lealtad entre socios. Hoy estamos asistiendo a la creación de una cultura del temor, donde hoy no sabemos en quién confiar. Porque hoy lo que nosotros estamos viendo es que inmediatamente la situación se pone difícil. Hay alguien que se desmonta del barco y acusa a los otros. Lo que he estado leyendo, lo que he estado viendo, que con el caso de Senasa, las peores acusaciones para el señor Santiago Jacín están viniendo de esos que están imputados con él. Yo no tengo ni quiero aparentar que estoy defendiendo. Yo lo único que insisto es en el valor de la hombría,
Si usted falló, admita su responsabilidad y al Ministerio Público que se encargue de establecer la culpabilidad de los otros. Asuma usted con responsabilidad que usted falló, que usted le falló a la sociedad, que usted le falló a quien le designó en la posición. Pero por favor, volvamos a establecer una cultura de honestidad y de lealtad, donde tú no tienes que tirar al agua al otro para tú salvarte. No convierta al otro en tu salvavidas, porque cuando salgas de ahí, es verdad que podrá tener dinero, pero no tendrá moral. Creo que la sociedad dominicana tiene que hacer presión para que nosotros volvamos a tener una sociedad donde se pueda creer en la gente. Y yo creo que nosotros estamos siendo muy permisivos y le estamos premiando a los deslenguados que asumen faltar para luego negociar. La izquierda, vuelvo y digo, nos enseñó. Usted se hace responsable de lo suyo, pero no involucra a nadie más. La República Dominicana, estamos amenazados a no creer en nadie. Yo creo que el Ministerio Público tiene un expediente que lo está haciendo tan voluminoso para que se caiga en los tribunales. Ese es un expediente para señalar a 2 o 3 cabecillas de la situación. Anoche hablaban de que hay alrededor de 70 imputados. Aquí no hay condiciones para llevar un juicio en el marco del tiempo establecido por la ley donde hayan tantos involucrados. Ahí hay personas señaladas que todo el mundo sabe que no tienen protagonismo en eso. Son prestanombres. La justicia lo sabe. Es bueno que los que se benefician de la delación premiada sepan que hay un sector de la sociedad, incluyéndome a mí, que lo considera desleales doblemente y que no lo respeta. El Ministerio Público tiene que ser más sensato, porque ya lo que veíamos ayer es que hay uno de los imputados que está casi llegando a un acuerdo de devolución a cambio de delatar. Cuánta falta de hombría, cuánta falta de entereza, cuánta falta de carácter. Y la sociedad y los gobiernos ponen las instituciones públicas en manos de esa gente. Qué pena. Siento mucha pena y también mucha rabia. Nos están cansando a los que una vez creíamos que teníamos la posibilidad de vivir en una sociedad decente. Es todo por hoy. El Pleno del Senado aprobó las modificaciones al proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, el cual presenta importantes avances, como garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial. Toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal. Durante la semana, 17 comisiones senatoriales se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Asuntos Energéticos, quienes escucharon al consultor jurídico de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED en torno al proyecto de ley armonizada del subsector eléctrico. El Senado... Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para nosotros como equipo es de gran placer recibir de nuevo
en este escenario al buen amigo Henry Ebrard. Henry, bienvenido, esta es su casa. Muy buenos días a todo el equipo, un placer estar amaneciendo en vivo con ustedes. Gracias, Henry, por estar. Pertenece a los que madrugan. A los que madrugan. Somos dueños del mundo. Ya. Pues aquí hay 4 dueños. El economista que no aplatana los números. Así es, no. Y te voy a decir que he tenido una lección con Henry Ebrard, porque no sé si con ustedes presentes yo he discutido el tema de la resolución 62402-02, que redefine el tema del cápita y de algunos aspectos del servicio de salud. Inclusive el lunes pasado mi proyecto, y me dieron el turno en la semanal, me dieron el turno y me lo quitaron. Y mi tema era pedirle al presidente intervenir respecto de la no materialización de los efectos que vendieron con esta resolución. Sí están recibiendo las cobranzas, pero no más bien se ha implementado el modelo. La primera vez que yo oí hablar del tema lo trató en uno de sus artículos en julio pasado Henry Ebrard, y luego la CNSS, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en octubre toma una decisión que se comenzó a implementar el 30 de noviembre. Conocemos la situación, acláranos cuál es la situación, porque ya también ha salido al frente el director de la DIDA oponiéndose a la implementación de esta resolución. Mira, es interesante, gracias por esa oportunidad, porque y ahí, como te lo dije en otras oportunidades, ¿no? El análisis del tema de todo lo que tiene con la salud, por supuesto los números son importantes porque como cualquier sistema público tiene que ser sostenible, entonces la sostenibilidad de los números es importante. Ahora, antes de eso está el tema de que tenemos que ver la salud por lo que es un derecho, inclusive un derecho tan sensible que a mí me enseñaron aquí que la salud es el primer de los derechos, en el sentido en el cual es el único derecho que si no se ejerce no se pueden hacer los demás derechos. Claro. Por ejemplo, nosotros le damos más importancia al tema educación que a la salud. Pero si usted está enfermo no va a poder recibir clases. Claro. Que obviamente, mira, hay que entenderlo. Históricamente recordamos que quizás una de las acciones más contundentes, más organizadas, más exitosas dentro del resultado que logró en la sociedad, que fue esta pelea para conseguir el 4% a la educación, ha hecho de que efectivamente el tema de la educación como que se impuso, ¿no?, al tema de la salud. Ya es más fácil ahora discutir el tema porque nos damos cuenta de la necesidad que hay, y más en el caso de una sociedad como ya la sociedad dominicana, donde en los próximos años la transformación demográfica de la sociedad hace que la presión por los servicios de salud se va a incrementar. En lo próximo, mira, de aquí a 10 años, la población menor de 15 años habrá disminuido probablemente en cerca de un 5%. La población mayor de 60 años habrá crecido en un 25%, lo cual obviamente pone nuevas presiones. Habrá menos presión, y no estoy diciendo que sea menos importante la educación. Yo recuerdo una vez una discusión hace 20 años de que si queríamos playa con turista o si queríamos las tortugas. Y queremos las dos cosas. O sea, tenemos que poder, necesitamos la educación, necesitamos la salud. Entonces, esta discusión que se ha planteado este año, que fue una idea que trajo, ya que al César, lo del César, ¿no? Ahí Miki Seara Hatton, que es ahora el superintendente de salud, trajo esta idea, venía de hace lejos, porque no es un invento de República Dominicana. Es lo que está aconteciendo ahora, esta resolución del CNSS, es algo que ha pasado en todos los países que han ido avanzando en su sistema de salud. ¿Cuál es la idea? Mire, yo creo que la gente lo va a entender muy fácilmente. Un muchacho
que tenga edad entre 10 y 12 años presenta un perfil de riesgo de salud muy bajo. Puede que él necesite algún tratamiento, quizás un accidente que va a tener en bicicleta o jugando pelota, lo que sea. Pero obviamente si usted compara el riesgo de salud de esta persona con gente como nosotros, que ya pasamos los 60 años, es del cielo a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema, cuando inició la seguridad social hace 20 años en República Dominicana, había un per cápita fijo. ¿Qué es eso? Ese es el monto que cada ARS recibe por los afiliados que tiene. Entonces, ahí, independientemente de que sea un muchacho de 12 años o una persona mayor de 80 años, se recibe la misma cantidad de dinero. Eso tiene la ventaja de la facilidad, porque obviamente entonces nada más hay que contar la población, se multiplica por los 1.600 y algo que es este per cápita y ya listo el pollo. Ahora, en la vida real es muy diferente. Y entonces, ¿qué está pasando? Que esto muy diferente, Henry, porque no, para los fines del sistema no le cuesta lo mismo un viejo al sistema que un joven. Fíjate, prácticamente, mira, y la tabla que hay en la resolución dice que básicamente entre este preadolescente y esta persona mayor, el costo en términos de salud es 10 veces más alto del lado del... Claro. Los muchachos no van al médico. Lo cual tiene mucha lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tú mantengas... Igual, escúchame, Henry, para terminarla. Igual ocurre con el tema sexo. Bueno, tú tienes... Porque, por ejemplo, Gregory no le llega la menstruación, pero a la mujer le llega la menstruación, tiene que tener un dolor de cabeza, un malestar. Sí, pero la menstruación la menstruación no da luz, no tiene que... O sea, la mujer tiene otra, el sexo tiene que ver en el tema del... Sí, pero la menstruación no es un problema de salud. Y si le llegara a eso, obviamente, eso significaría un costo de salud muy grande, porque entonces tendría unos trastornos muy serios, ¿no? Entonces, también los partos. Pero esto es verdad que las dos variables más importantes no son las únicas, pero las dos, la edad y el sexo. Por eso que esta resolución ha determinado en base a un estudio muy sencillo, que es tomar todo el año 2024, en qué se ha consumido el gasto médico, y ahí se ve, muy sencillamente, la gente que va de tal edad a tal edad, de tal sexo, dio un promedio de esto, eso te dio una primera idea. Que algunos críticos de la medida te dicen, sí, pero hay otros factores, que es cierto, que eso seguramente vendrá después, como ha pasado en otros países, por ejemplo, Colombia, un buen referente de eso, donde después tú vas a poder terminar. Claro, mira, un hombre de 60 años que ya tiene condiciones de diabetes, obviamente, es más costoso, tiene un nivel de riesgo más importante que alguien que todavía no sufre de esas condiciones. Entonces, esto es importante porque si tú no haces esta diferenciación, tú tienes un sistema entonces que manda un mensaje nada confuso. Que entonces, si tú eres una ARS, tú puedes caer en la tentación de decir, pero ven acá, a mí lo que me conviene es tener una mayor concentración de jóvenes y no de viejos, porque entonces yo voy a recibir la misma cantidad de dinero, solamente que, oye, me cuesta 10 veces más caro. Entonces, todo es ganancia. Y precisamente cuando tú hacías, porque todos esos datos son disponibles, están publicados en la CISARRIL, tú veías los estados financieros de las ARS, resulta que algunas son muy rentables y otras no es que sean menos rentables, sino que pierden dinero. Y casualmente, cuando tú empiezas a ver, una de las razones es solamente la edad promedio de los afiliados. Los que tienen la edad más baja son casualmente las ARS que tienen mayor ganancia, y las que tienen entonces una edad promedio muy alta son las que están perdiendo dinero. Y eso es problemático porque primero hay que pensar que un sistema de salud, ¿para quién tiene que trabajar en prioridad?
para la gente de mayor nivel de riesgo. Entonces, si tenemos un sistema que nos manda un mensaje que es casi perverso, ¿no? Decir, mira, oye, a ti, no seas tonto, a ti lo que te conviene, olvídate de atender es el viejito o la viejita, porque tú vas a perder dinero. Entonces, con este cambio que se está haciendo, que se ha ido haciendo, es la ruta normal, ¿no? En la evolución de un sistema de salud pública. Perfectible en el tiempo. Eso va a hacer entonces, que haya más seguridad de que el dinero esté donde tiene que estar, corrige un poquito esta distorsión que había en el mercado y, más importante, nos asegura a futuro una mayor sostenibilidad del sistema, por lo que yo he dicho, mira, dentro de 20 años, dentro de 10 años, va a haber ese mayor crecimiento en la población de mayor edad, entonces tenemos que asegurarnos que efectivamente haya más dinero para esos perfiles. Creo que es un paso importante. El sistema tiene que mirar un poquito en estos tiempos el asunto en el aspecto de jóvenes con el alcoholismo, la juca, los accidentes de tránsito. Por supuesto. Porque esta es una sociedad. Tú dices que el joven también está la sometido sociedad a de alto riesgo. que tiene claro. un aspecto importante que hay que verlo. No, y ahí eso te muestra, y qué bien que tú estés tocando esto, porque obviamente cuando estamos hablando nada más del per cápita, estamos viendo ya el problema correctivo, cuando ya es muy tarde, es tratar de resolver cosas que puede ser que no hubiesen sucedido, sí, que es parte de un sistema público de salud. Tiene que haber la promoción de buenas prácticas, tiene que haber un sistema donde esperamos con las posibles reformas en un futuro cercano, de que el dinero adicional en la salud va a ser para entonces tener esos centros de atención primaria, que va a hacerse promover, a ver, con promotoras de salud, que va a hacer que, mira, es mucho más barato para el sistema, para la sociedad en general, atender a la gente para evitar que tengan enfermedades, a que tratar de tratarlo cuando ya la tengan. O sea que esa es una visión un poco diferente de la salud, y yo creo que, mira, es un primer paso muy interesante, muy bueno, porque estamos empezando a ver la salud de una manera diferente, y eso es un reto muy importante para nuestra sociedad, porque los costos, el incremento de los costos de salud va a ser importante, y ahí lo que está en juego, porque hoy en día, cuando se habla que, mira, la inversión en salud es apenas menos de 2% del PIB, no es cierto. Esto es la parte pública. El gasto de salud hoy en día debe estar en 5 o 6%, quiere decir que hoy en día el gasto de bolsillo es considerablemente elevado, y eso es muy injusto porque, de nuevo, la carga es proporcionalmente mayor para la gente de menos recursos. Entonces, este tema y creo que lo que ha pasado con esta decisión y otras que tendrán que venir en un futuro, nos dice que el tema de la salud lo tenemos que empezar a asumir mucho mejor como discusión, porque si no vamos a estar con problemas muy difíciles de resolver. O tú ves el problema de obesidad. Fíjense cómo en 20 años el problema de nutrición en la República Dominicana ha cambiado. El problema de nutrición antes era un problema el problema de malnutrición, era un problema de desnutrición, no había suficiente comida. Hoy en día se ha convertido en problema de sobrepeso, obesidad por el consumo de azúcar, de grasas y esto. Entonces son temas que son bombas de tiempo. Que ahí entra la parte de educación que Ángel hablaba ahorita. Efectivamente. Entonces es un conjunto de cosas, y por lo menos, mira qué bien que si no hubiese habido esa resolución, depende de su contenido, hoy no hubiésemos tenido la oportunidad de hablar de esos temas. Y fíjense, mira, yo hace poco tiempo he empezado a interesarme en esos temas de salud, porque cuando tú vas haciendo proyección a 5 a 10 años, si tú no integras esta problemática de la salud, claro, pues tú estás mal proyectando lo que puede pasar con la economía y con la sociedad dominicana. Henry, como estamos pensando en los viejos, ¿no sería necesario que... Él no te aludió a ti. No por ejemplo, yo que paso de 60 años, a través de la ARS, debería haber una disponibilidad de recursos mayor
monto mayor para las personas de 60 años para asuntos de medicamentos. Pero entonces eso es un primer cambio. Él va a pagar un cápita mayor. Es que ahora con este per cápita mayor se supondría que efectivamente te abre la puerta para que entonces los beneficios que uno va a recibir van a poder ser empezar a ajustarse en función del perfil. Inclusive, fíjate que el otro día tuvimos conversaciones sobre, que son temas que no son el expertise tradicional de los economistas, obviamente, y hay muy poca gente que se ha interesado por ese tema. Las mismas aseguradoras, en algunos casos, tienen programas especiales para asegurarse de que ya, en el caso de plan platino para los viejos, asegurarse de que no hay interrupción en el suministro de medicina, porque si no, entonces se agrava la condición de salud. Entonces, este tema, y sabemos, y eso es un caso casi universal, generalmente la cobertura de medicina tiende a ser insuficiente. Eso, en fin de cuentas, qué bueno que esos temas se empiecen a discutir, y para mí no hay duda que dentro de las discusiones venideras, ¿no?, de las reformas en el 2026, el tema de la salud tendrá que estar en el mismo centro, porque el rubro donde definitivamente hay que aumentar el gasto público y considerablemente es el tema de la salud. Ahora, la enseñanza que nos dejó el sector de la educación nos dijo que sí es obviamente importante que haya más dinero. El más dinero no es la garantía para tener mejor calidad. Entonces, vamos a tener la oportunidad con el sector salud de aprender de muchos errores que habremos cometido con el tema de haber aportado tanto dinero, que era necesario, no hay duda de esto, pero que quizás el resultado no ha sido a la altura, pues, del sacrificio fiscal que se ha hecho a favor de la educación, y que de cierto modo parte de este sacrificio ha sido un gasto insuficiente en salud. Pero hay una parte con lo que dice Viviano aquí, que es el aspecto de los medicamentos. Vemos que en otras sociedades con un avance diferente de la medicina se utiliza el medicamento genérico. Es decir, tú vas a tu médico, te dan la prescripción. En Estados Unidos te mandan un frasquito amarillo. Exacto. Yo tengo docenas de frascos de esos que traen de Nueva York. Genérico. Sin embargo, yo no sé si es por no desmontar un poco el renglón privado de venta de medicamentos, que lo utilizan con medicamentos con nombres comerciales. Compromiso de los médicos con los laboratorios. Eso va en detrimento del consumidor, claro está. Es que eso te muestra de que, y solamente poniendo esos temas, como lo estamos haciendo ahorita, para que le llegue a la gente este tema, vamos a crear la conciencia y la cultura de que la salud sea, aunque sea un poco menos un negocio, y mucho más un derecho, ¿no? Porque todo el mundo sabe, o sea, basta con ver un par de películas que salen en las plataformas para darse cuenta, mira, el dinero, la fuerza, ¿no? Todos los intereses que hay en el sector de la salud, entendible, porque es muy delicado cuando tú hablas del tema de la salud no tiene precio, pero tiene un costo, y sí tiene un precio. Y tiene niveles de ganancia que puede ser muy grande. Entonces es importante hablar de esos temas y asegurarse de que efectivamente la salud puede llegar a todo, y también tomar en cuenta que hay toda esta parte solidaria, pero que aún con la solidaridad se sabe también que hay ciertos programas, todo lo que es de las medicinas de alto costo, donde ahí que tú seas pobre o rico, cuando te cae eso encima, ahí estamos todos no vulnerables, somos ya muy poca cosa, y ahí donde es importante que desde entonces el Estado, en esos casos, pueden existir esos programas. Oye, eso no dice que ya la sociedad ha madurado, y las pocas y malas respuestas que hemos tenido durante muchos años, y que, señores, por más insuficiente que haya sido el sistema, miremos un poquito en el retrovisor. Hace 25 años,
cuando no teníamos ni siquiera el seguro, el sistema, todo esto, las condiciones eran mucho más adversas. Entonces, se ha caminado, es todavía un largo camino, y yo creo que la construcción de eso tenemos que sensibilizar, y nosotros que tenemos este privilegio, ¿no?, de tener acceso a los medios, el hecho de que de vez en cuando hablemos un poquito más de los temas de salud, y eso incluye a nuestra profesión de los economistas, pero pensando que si bien los números son importantes, pues tiene que ser sostenible. Primero, la salud es un derecho, tiene que ser un derecho antes de que sea un negocio. Ahora, la salud forma parte del negocio y los que están involucrados en la salud lo entienden y si no van a ganar, ellos no van a invertir. La pandemia en la República Dominicana nos dijo que si no hubiésemos tenido el sector salud privado, el colapso hubiese sido mayor. Es decir, en los primeros días de la pandemia el sector público se desbordó. Fue la atención del sector privado lo que nos salvó. Hasta cierto punto, esta resolución no viene más en la línea de fortalecer al sector privado. Henry, esa respuesta, para que entonces también entremos en el tema económico, ¿está bien? La vamos a tener después de la pausa. Por favor. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, reverendo, ¿usted podría repetirle la pregunta? ¿O tienes clara? Sí, no, sí, por favor. Sí, mi percepción es si todo este proceso de aumento no está orientado a fortalecer al sector privado de la salud en la República Dominicana. Mira, fuera el caso si solamente aplicaría para esas, o sea, si todas las ARS fueran solamente privadas, pero eso, tú sabes que una de las ARS, porque obviamente ahí estamos nada más en la parte de lo que se llama el régimen contributivo, ¿no? El donde la gente contribuye con sus salarios y la deducción que le hacen y el aporte patronal, ¿no? No hay que olvidar que SENASA, y yo sé que en esos días, cuando tú hablas de SENASA, la gente piensa en otra cosa, obviamente, pero SENASA es hoy en día también uno de los principales aseguradores en la parte contributiva. Y fíjate que es una de las 3 ARS que mayor concentración tiene de gente de mayor edad. Sí. Entonces, la que más, probablemente una de las 3 que más se va a beneficiar de este cambio, y que bien casi sea, porque un poco es que la vocación natural, ¿no?, de SENASA sería atender a la gente de mayor riesgo. Te va a afectar, porque eso está claro, que mira, y eso es entendible, te va a afectar negativamente las que hasta el momento estaban siendo muy beneficiadas por el sistema, que son en general son ARC un poquito más pequeñas, que por las razones que sea, y que no vienen al caso, pues tienen un perfil mucho más favorable, y que entonces no es que vayan a perder dinero, que lo que probablemente van a ganar menos dinero o más difícilmente, o van a tener entonces el sistema que le está diciendo, mira, ya no te concentres en la gente más joven si tú quieres recibir más dinero, y si estás administrando bien, entonces mira, anda a buscar a los viejitos que quizás tú no estabas tan interesado en recibir. Entonces ahí, y mira, y yo creo que es bueno para muchas cosas donde es posible que el sector público pueda competir con el sistema privado, es doblemente bien, porque primero el sector privado presiona al sector público a trabajar mejor, que si no tuviese la competencia del sector privado, es probable que como monopolio público, pues no estaría con la misma presión. Pero al mismo tiempo, qué bueno que el sector privado se esté enfrentando también a un sector público, porque puede marcar un poquito la pauta. Como a veces yo digo, mira, qué bueno que haya un banco de reserva, porque mira, el banco de reserva lo pudiese utilizar el Estado para presionar un poquito más a que bajen las tasas de interés, porque
si el Banco de Reserva baja la tasa de interés, o sea que los demás bancos comerciales, que son privados, van a tener que hacer lo mismo. Por la porque competencia. por lo de la competencia. Entonces, mira, son casos interesantes donde, mira, es bueno que haya un sector público, un sector privado, siempre y cuando, obviamente, que es el caso también con esta resolución, que tiene que competir en las mismas condiciones, ¿no? Y eso está bien. Ahora, veremos en función de la implementación de todo eso, porque yo creo que hay un tiempo prudente, como unos 6 meses que se va ajustando, y probablemente en el futuro que veremos de que se va a ir sofisticando la diferenciación del per cápita para que entonces, mira, además de la condición de edad y sexo, que son las principales, después otras condiciones de algunas enfermedades estén muy bien identificadas, que se saben, pues pueden tener entonces una mayor cobertura. Yo creo que eso va en la buena Pero dirección. entonces, ciertamente hubo un momento en que SENASA estaba sirviendo de contrapeso. Claro, sí. Claro, la salvación del sí, país. Claro. Y fíjate, el SENASA y quizás un par de las otras grandes ARS privadas terminaron, y de nuevo, no estoy diciendo, porque además, o sea, las ARS no tienen derecho a rechazar a nadie. Ahora, después tú tienes tus estrategias de comercialización. O sea, tú vas, si tú quieres gente de tal edad o tal edad, tú mandas a tu promotor en cierto sitio y no en otro sitio. Entonces, si yo, no sé, para decir algo, si yo voy a mandar a mi promotora en las empresas de zonas francas, es muy probable que ahí yo tenga la gente con pocos riesgos, probablemente porque tú tienes gente con una edad promedia entre 25, 30, 35 años. Entonces, mira, qué bien que se haya dado este cambio, qué bueno finalmente que el Consejo Nacional de Seguridad Social haya aceptado la recomendación que hiciera la CISALRIL, porque es de ahí que vino. Eso se fue realmente, ese tiene nombre y apellido. Yo creo que hay que darle reconocimiento ahí cuando un funcionario hace muy bien su trabajo, que ha sido el caso ahí, Miguel Seara Hatton, que usted recuerda que fue primero ministro de Economía, después él tuvo que batear ahí en el Ministerio de Medio Ambiente en las condiciones que ustedes recordarán, y ahora está en la CISALRIL y ha dejado entonces ya una huella casi histórica. Ha mostrado que es posible lograr grandes cambios sin aumentar impuestos, sin causar grandes revuelos, y que bien, mira, eso a lo mejor puede ser una enseñanza para todos los procesos de transformaciones que nos queda por hacer. Aprendamos de esta experiencia que hasta el momento yo la veo mucho más positiva, va funcionando. Que negativa. Henry, esto no puede provocar que los empleadores, que de hecho es así, siempre piensen entonces en que ya las personas como de la edad de nosotros, les resulta a ellos costoso emplearlo. No, eso no cambia nada para los empleadores, porque tu empleador es la distribución va que a aportar exactamente lo mismo. Es como se estaba distribuyendo. Entonces, que todo este dinero que nos están reteniendo y que están aportando va a la tesorería de la Seguridad Social, hace una distribución. Y después lo redistribuye, lo que cambia, entonces como se vuelve a distribuir de una manera que es más mucho más equilibrada, más y eficiente. Yo creo que eso está bien. Yo tengo que reconocer que mi opinión sobre el tema, Henry Ebrard la cambió. Yo tenía una posición opuesta a esta resolución. Henry, entremos al tema económico unos minutos, patrón, porque hay dos aspectos fundamentales que quisiéramos tener tu orientación. Primero, el nivel de inflación que estamos viviendo en el país. Sí. O sea, entre el viernes y ayer, el pollo subió 7 pesos, la carne de cerdo subió 10 y hay otros productos. Los plátanos. Hay otros productos que están subiendo en promedio. No se sabe si es por la Navidad o por lo que es, no se sabe por qué.
alrededor de 5 pesos por la Navidad, pero en paralelo está el dólar, que lleva una ruta, patrón, Okay. que a dónde que se va a parar. Entonces, vamos a ir por el último, por lo del dólar. Por lo menos hasta el viernes de la semana pasada, tuvimos 8 días consecutivos, o mejor, jornadas, porque o sea, días con cotización, o sea que fue entonces un poco más de 8 días calendario, donde el dólar volvió a repuntar y fuertemente. Porque inclusive... Sí, había bajado con la resolución, con la decisión de Estados Unidos de la tasa. Y con el dinero de los bonos soberanos, que había provocado la baja esperada, ¿no? Con esta subida de 8 días, llegó el viernes pasado a su nivel más alto del año, 64,79. Hablo de la tasa oficial del Banco Central. Yo sé que en los bancos en la calle te cobraron un poquito más. Ok, bien. Ayer lunes, de manera, vamos a decir, sorprendente, porque no, o sea, yo asumía que normalmente, mira, normalmente en diciembre, si tú tomas los últimos 4 años, el dólar ha subido en promedio entre 80 centavos y $1.20 peso. ¿Por qué? Porque hay muchos pesos en la calle. Esa es la razón principal. Hay muchos pesos, pero también hay muchos dólares. Debe equilibrarse eso. Sí, porque los dominicanos llegan con muchos dólares. Pero la diferencia entre noviembre y diciembre, y qué decir, entre diciembre y enero, la diferencia es que, mira, en diciembre están los pesos que no había en noviembre y que no va a haber en enero. Entonces, parte de esos pesos van a buscar los dólares. Eso, eso es la realidad y eso se explica, es natural. Y algunos compromisos que, por supuesto, hay importaciones que llegan, generalmente, mira, cuando ya toca, los que no han tenido que pagar todo antes de que salga, por lo menos ya cuando llega hay que pagar. Bueno, todo eso ha influido. A pesar de eso, ayer lunes, vamos a ver qué pasa hoy martes, parece es un cambio. Ayer el dólar perdió 20 centavos en un día, que es sensible. Ahora, bajó de 64,79 a 64,59. La tendencia normal en diciembre es que suba. ¿Qué ha pasado este año? Vamos a rebobinar. Hace un año atrás se aprueba, más o menos en esos días, el presupuesto del 2025 y se proyectaba tener una tasa de cambio promedio del año de 63 pesos con 11 centavos. 63,11, promedio del año. Fíjese, el promedio al cierre de noviembre, 11 meses ya completos, estaba en 61,90. 61,90. Que por más que suba en diciembre, si llega a superar los 65, nos va a dar un promedio del año, como ya hay 11 meses, que ya tú no lo puedes cambiar, vamos a tener un promedio del año entre 62,05, 62,15, por ahí. ¿A dónde voy? Que fíjese que detrás de este promedio hemos tenido momentos cuando el punto más bajo de este año, el dólar se cotizó en 58,80 y algo. Y el punto más alto hasta el momento, 64,79. Fíjense que ha habido una variación muy grande del dólar y entonces tenemos un promedio que está bastante alejado del punto alto y del punto bajo, ¿no? Y eso ha sido un poco la historia del 2021, del 2022, del 2023. El año pasado fue diferente, es cierto, y este año ya hemos tenido 3 momentos cuando el dólar estuvo bajando de manera importante. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que desaprender el lujo que teníamos antes del COVID, que todos los días el dólar subía de chin a chin, no había mucho riesgo, tú sabías más o menos, mira, si pago hoy me cuesta eso, si pago dentro de un mes me va a costar un poquito más caro, pero no había volatilidad. Creo que esos tiempos han terminado, para bien o para mal, no importa, pero han cambiado. Yo creo que es un cambio importante. Tenemos esa volatilidad. ¿Por qué eso es importante? Porque el mira... problema para los que tienen deuda en dólares. Sí, bueno, es un caso pero yo te voy a decir, mira, el mayor problema es para algunas empresas
que no estaban, o sea, que no se han preparado para eso. ¿Y que cuál es el peor caso que te puede hacer este pasado? Bueno, es este mismo, de que cuando tú necesitabas comprar dólares, porque solamente tú tenías peso, fue cuando el dólar estaba en 64, y el día cuando tú necesitabas peso, porque lo que tú tenías era dólares, tú tuviste que vender a 58, a 59. Perdí. Entonces, tenemos que prepararnos para que probablemente en el 2026 vamos a tener momentos cuando La misma experiencia de suba. este año. Y entonces tenemos que estar preparados para eso, porque si no, tú puedes tener ese, oye, fíjate que si tú estás en un negocio de compra-venta donde los márgenes no son muy grandes, oye, si tú compraste una mercancía pagando a 64 y entonces después tú tienes que estar liquidando como si fuese a 58 porque tu competidor compró a 58, se te fue, ya tú no tienes este margen, pero tú tienes que vender el inventario porque si no, entonces tú no puedes seguir con el negocio. Entonces, esta variación del tipo de cambio se va a seguir dando. Mira, este mes vamos a tener ya hasta 99% seguro esta semana que hay una reunión de la Reserva Federal en los Estados Unidos, la última del año, viene una baja adicional, 25 puntos. con lo que yo anticiparía que también aquí habrá una baja. Sí, como no se hizo ahora al final de noviembre, probablemente sea a final de diciembre, y se proyecta para el año que viene 2 bajas adicionales. Ahora, tú dijiste algo que es muy importante, que hay que reconocer, que una de las áreas donde la economía sí funcionó bien este año, a pesar de las circunstancias, fueron todos los sectores generadores de divisas. Todos han tenido buenos resultados por razones diversas. Turismo, remesa, inversión extranjera, exportaciones. Remesa. Mira, y exportaciones. El pastor tiene, sobre la remesa, permítame. Sí. El pastor tiene una especulación. El pastor, A la ver. verdad, es nuestro orientador espiritual, pero también es un desinformador. Perdón, está bien informado. Las vías del Señor son impenetrables. Sí. El pastor nos ha llamado la atención sobre por qué en República Dominicana las remesas no bajan. Si en México bajaron, si en Guatemala bajaron, No. si en Honduras bajaron. No, en México sí. En México sí han bajado. Y que entonces que si aquí se está lavando dinero. No. Que si la remesa es una Permi- fuente de lavado no, de no. dinero. Pregunta el pastor. No, pues, oye, no soy quien para decir, probablemente haya de eso también. Bien, ahora bien, corregir una cosa, sí, tienes razón, en México ha bajado. Ahora, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, en Nicaragua, la subida de las remesas fue mayor, inclusive, que en el caso de República Dominicana. Por razones, probablemente, o sea, vamos a decir que las mismas razones, pero que son más relevantes en el caso de los migrantes de Centroamérica, donde yo creo que la proporción de migrantes ilegales es considerablemente mayor entre los migrantes Y centroamericanos. mandaron su chelito adelante antes de que lo deporten. Efectivamente. Y esto ha sido la tónica de este año. Las familias han dicho, oye, mire, oye, no te loco, mira, manda todo, ¿no? Porque tú no sabes desde cuánto tiempo más tú vas a estar. Y efectivamente, eso ha sido un factor muy importante en el crecimiento de las remesas. Mira, que casi, fíjense que este año es un dato extraordinario, ¿eh? Vamos a cerrar este año con prácticamente entre 11.700 y 11.800 millones de dólares, que cuando tú lo multiplicas por el tipo de cambio, te dice que las remesas supera el presupuesto de gasto social del gobierno. O sea, el gasto social del gobierno es inferior a la cantidad de remesas que esas remesas no tienen nada que ver con políticas públicas de gobierno. Finalmente, Henry, el tema de la reforma fiscal. ¿Podrías darnos una orientación? Tú que estás en el corazón, en el centro, en la parte fundamental donde se cocina el asunto. ¿Te ha dicho Magín? ¿Te han llamado para una consulta? ¿Por dónde anda la reforma? Yo tengo entendido que el presidente ya tiene un borrador de la potencial reforma. Sí, pero los presidenciables dentro del PRM
ya comenzaron a decir que si no se hizo ahora, que no se haga porque el efecto va a ser... Lo van a pagar ellos. Lo van a pagar ellos. Mira, y si no se hace, en el caso hipotético, ¿no? Porque obviamente ahora todo es hipotético en la parte electoral, pues, falta todavía mucho tiempo. Si no se avanza, por lo menos con algunas cosas, el riesgo de que gane quien gane en el 2028 tenga que implementar cosas en condiciones muy, pero muy adversas, muy difíciles, es enorme. Yo creo que hoy en día el sector político tiene que apostarle primero al país. Sí. No estoy diciendo nada, ¿eh? ¿Okay? Claro. No, está diciendo mucho, claro. Coincidimos. Bueno, está bien, ok. Que Te está diciendo que los políticos anteponen el interés particular, sus aspiraciones personales, al interés del país. Pero o sea que lo bueno Sacrifican en este caso, amigos. No, pero o sea que lo bueno en este caso, que no hay conflicto de interés. Yo creo que, mira, ahí el interés del país y el interés político de estar bien, ahí puede ser coherente y yendo en la misma dirección. Porque mira, si yo soy candidato de la oposición, apostar a que no se haga nada ahora para yo entonces, cuando yo esté en el 2028, estar las cosas, pues mira, corro el riesgo, entonces yo en el 2028, si yo gano como posición de hoy y mañana, me va a tener que hacer la reforma bajo un problema de una crisis social porque el pueblo va a estar en la calle. Y entonces todo el costo político lo voy a tener que asumir yo. Obviamente, yo tengo como candidato de oposición, entonces que también pensar, pero y al revés, si yo dejo que eso se haga y sale bien, entonces yo voy a perder las próximas elecciones. Pero, en fin de cuentas, hay un tema que va mucho más allá y es la parte bonita, pero difícil al mismo tiempo. La magnitud de los retos y de los resultados que pudiéramos cosechar. Duplicar el tamaño de la economía dominicana, haciendo que esta vez todo el mundo está montado en el tren del progreso y del bienestar. Eso va más allá de una sola gestión de gobierno. Porque mira, vamos a tomar cualquiera de los problemas que queramos resolver. El sector eléctrico, empezando por ahí. 105 mil millones del presupuesto que no está disponible para salud porque tenemos que tapar esas pérdidas que ya no son, o sea, no hay forma ni siquiera de explicar eso o de justificarlo. Bien, ahora, para tú llevarlo a un nivel decente, 15 mil, 20 mil, lo que sea, ¿cuánto tiempo te va a tomar? La gente que te dice que 2 o 3 años, o no te están diciendo la verdad, o bien no saben de qué están hablando. Eso va a tomar 8 o 10 años. Bajar los niveles de evasión que tenemos en el ITEVIS, en el impuesto sobre la renta, lo mismo. Resolver la capitalización del Banco Central, lo mismo. Bajar el peso terrible del pago de los intereses de la deuda. Señores, en el 2026, no a partir del Día de los Reyes, desde el 1 de enero, hay que buscar 1.000 millones de pesos diario para pagar la deuda, para pagar intereses. 1.000 millones de pesos. Son 366 millones quitando lo que se tiene que... Sí, al año, los 366. Entonces, 1.000 millones diarios. Oye, 1.000 millones de pesos diarios. Antes de poner cualquier cosa, entonces, desde que Luis se levante, oye, tiene que comenzar a pagar 1.000 millones de pesos. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo de que lo tenemos que bajar y ese dinero que se libere vamos a ponerlo en salud. Tenemos que bajarlo y dejar de estar cogiendo Estamos hablando de 365 mil millones durante el 2026. Efectivamente, eso es el pago de los intereses, incluyendo la transferencia para el pago de intereses del Banco Central. Eso es un dato oficial, está
no me he inventado este dato es público. Henry, ¿y cuál es la proyección respecto al crecimiento de la economía para este año? Para este año. Mira, Rico, 2 puntos. No, mira, octubre fue tan malo y ahí obviamente no el tema climático afectó definitivamente. Sí. Pero aún así tampoco hubiese sido quizás un mes muy bueno. Pero mira, vamos a cerrar entre 2.3, 2.4, 2.5, si se llega ahí, tendría que ser un mes de diciembre pero muy bueno. El año que viene se aspira a volver a crecimiento más normal, normal 4. Cuando tú tienes un año malo, el año siguiente es bueno. Que es más fácil. De hecho, un poco lo que pasó, recuerden, el 23 había crecido como 2% también, y el 2024 fue 5%. Entonces, 2026 debe ser un año mucho mejor que 2025. Es lo que podemos esperar. Y de cualquier modo, como siempre, cuando uno empieza el año, es demasiado temprano para estar negativo y pensar pesimista. Y mira, y para cerrar con una reflexión, un autor argentino, ¿verdad? Jorge Luis Borges, ¿verdad? Que decía que, mira, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Entonces, yo creo que tenemos esta oportunidad en el 2026 de aprovechar una condición única de la República Dominicana en comparación con todos los países con los cuales nos quieren comparar. Paz social, la posibilidad, como lo hemos hecho esta mañana, de estar discutiendo, de tener el privilegio que tiene la gente, que si no nos quieren escuchar, pueden pasar el canal, escuchar a otra persona, donde también en otros canales hay gente que no están de acuerdo, pero siguen hablando, se siguen saludando. Entonces, este clima de paz social, de paz política, lo tenemos que aprovechar para construir este próximo paso. Creo que eso es la responsabilidad que cada uno tenemos que asumir, nuestro pequeño papel de responsabilidad en este primer semestre de 2026. Tener esas discusiones. Si eso permite llegar a tener algunos primeros pasos de reformas, qué bien, pero que por lo menos que aprovechemos este tiempo para construir esos nuevos consensos. Henry, ¿cuál fue el último año en que la economía dominicana creció negativo? Es decir, decreció. No, bueno, el año del COVID, la pandemia. ¿Tuvimos menos? Sí. Totalmente bajamos, perdimos casi... bajamos de 93, 94, 92 millones de dólares a 78. Fíjese lo que ha pasado en octubre, creció apenas menos de 0.2% creció la economía, porque mira, tú pierdes 2 días laborables, de en promedio 23, y ya casi 10% menos de actividad que tú has tenido. Claro. Gracias, Henry. Gran placer. Feliz resto de este año y espero que usted disfrute la Navidad y vacaciones. Así mismo, mucha felicidad a todos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato al comentario de don Gregory Cabral.